es trascendente para nosotros y se titula Etiología y progresión de la enfermedad renal crónica. Doctor Jesús Romero López, bienvenido. Muy buenos días, agradezco a los organizadores de este curso, a la Academia Nacional de Medicina, la invitación y pues vamos a tocar tema muy importante para todos los nefrólogos, que es la etiología y progresión de la enfermedad renal crónica. Pareciera a veces difícil el tema, vamos a ver varias gráficas, en algunas parece que se repiten, pero trataremos de ser concretos para poder explicar y presentar claramente los datos a los que nos vamos a referir. Primero, lo que es la causa enfermedad renal crónica, pues vamos a ver como primera parte la definición. Se puede definir a la enfermedad renal crónica en el adulto como la presencia de una alteración estructural o funcional, que puede ser en el sedimento urinario como proteinuria, hematuria, etcétera. También en las pruebas de imagen, quistes múltiples como enfermedad renal poliquística o alteraciones histológicas que persistan por más de 3 meses con o sin deterioro de la función renal. Y relacionándolo con la función renal, si existe un filtrado glomerular menos de 60 mililitros minuto, aunque no exista ninguna otra alteración. También las guías KDIGO sugieren integrar a pacientes con enfermedad renal crónica a todos los trasplantados, ya que es un tejido que tiene menor número de nefronas que el de una persona sana. Estrategias para el diagnóstico de la enfermedad renal crónica. Sirve el detectarlo, y aquí tenemos varios de los pasos, en quien se sospecha que tiene enfermedad renal crónica. Buscamos el filtrado glomerular, buscamos alteraciones del sedimento urinario. En caso de que éstas se presenten, ver el tiempo de evolución para determinar que no se trate de una insuficiencia renal aguda, que descartaría la presencia de enfermedad renal crónica. Se puede determinar también por cistatina el filtrado glomerular, si no tenemos forma de determinarlo a través de depuración de creatinina, creatinina sérica, etcétera. Y en cuanto a la proteinuria, se puede determinar por proteinuria de 24 horas, más de 30 miligramos decilitro o más de 30 miligramos de creatinina por gramo, miligramos de albuminuria por gramo de creatinina, sugieren ya alteración en la excreción de proteínas y ya se pudiera considerar enfermedad renal crónica. Cuando no se encuentra ninguna de esas alteraciones, el filtrado es normal, no hay reducción del filtrado glomerular, pues ya se puede descartar en ese momento la presencia de enfermedad renal crónica. Obviamente hay que determinar cada cuánto se va a hacer. Por ejemplo, en un diabético tipo 2, pues hay que hacerle el momento del diagnóstico porque ya tiene años de enfermedad y por lo menos cada año estar evaluando en búsqueda de alteraciones de la función renal o alteraciones en la excreción de proteínas. En cuanto a la etiología, aquí tenemos datos de los Estados Unidos de la principal causa de enfermedad renal crónica que llegan a diálisis. Y la primera vemos que es la diabetes mellitus, despegando desde los 80s hasta la fecha, en este caso hasta 2004, estas son estadísticas del 2009. La principal causa con todo esta es la tasa por 100,000 habitantes, pues es la diabetes mellitus, seguida de hipertensión y después glomerulopatías, enfermedades hereditarias como las quísticas, que son las que en los 80 nosotros manejamos principalmente. Los pacientes que veíamos en aquel entonces eran con glomerulopatía, con enfermedad poliquística, etcétera, y eran poco frecuentes. Aquí vemos que se empiezan a despegar en los 90s
los diagnósticos de enfermedad renal crónica terminal por diabetes e hipertensión. Entonces, el tipo de pacientes que se ven actualmente sí son diferentes a los que nos tocó manejar principalmente a principios de los 80s, y nos tocó precisamente ese cambio en el perfil de los pacientes con enfermedad renal crónica, que tiene mucha importancia porque se ha incrementado drásticamente el número de pacientes con enfermedad renal crónica, como vamos a ver más adelante. Hay enfermedad renal crónica puede ser de origen glomerular, aquí con alteraciones sistémicas, como por ejemplo vasculitis sistémicas, glomerulopatías por neoplasias, etcétera, y sin alteraciones sistémicas, como podemos ver aquí. También túbulo-intersticiales, que pueden no tener alteraciones sistémicas, como una obstrucción, infecciones urinarias repetidas, y alteraciones que tienen, aparte del componente tubular, enfermedad sistémica, como aquí podemos ver también. Vamos a regresar. También fenómenos vasculares, como la aterosclerosis, que es un padecimiento sistémico que puede afectar también a la función renal, o alteraciones vasculares sin que resulten ser sistémicas, como vasculitis localizadas exclusivamente al riñón, y enfermedades hereditarias sistémicas como la enfermedad poliquística autosómica dominante, la enfermedad de Alport, Fabry, etcétera, o enfermedades quísticas que no tienen alteraciones sistémicas, como aquí podemos ver. En cuanto a la clasificación y las etapas de la enfermedad renal, tenemos el estadio 1, en el que se evidencia un daño renal como proteinuria, hematuria de origen glomerular, pero cuyo filtrado es por arriba de 90 mililitros minuto. En el estadio 2, además de la evidencia de daño renal, el filtrado glomerular está entre los 60 y los 89 mililitros minuto. Y la etapa 3, pues ya implica un estadio de función renal de menos de 59 mililitros minuto, y aquí menos de 59 o de 59 hacia abajo, aunque no exista ninguna alteración de tipo funcional como proteinuria, hematuria, etcétera. Ya simplemente con que esté por abajo de 59 ya se puede considerar que el paciente tiene enfermedad renal crónica y que está en la etapa 3. También la etapa 4 entre 15 y 29 mililitros minuto, y la que se considera el estadio terminal o el avanzado, que es por abajo de los 15 mililitros minuto. También se ha subclasificado el estadio 3 en ligera a moderadamente disminuido, con una función renal que implica un filtrado glomerular entre 45 y 59 mililitros minuto, y severamente disminuido entre 30 y 44 mililitros minuto. Entonces, la estadificación es importante. Vamos hacia atrás. Por las medidas que se van a tomar. Por ejemplo, la sintomatología es leve, habitualmente es la de la enfermedad de base en los estadios 1 y 2. La enfermedad se va haciendo con mayor sintomatología en estadios más avanzados, como el estadio 3, y el estadio 4 prácticamente los síntomas se acentúan. En el estadio 5, que es ya la etapa en la que se tiene que evaluar la terapia de sustitución renal, pues los síntomas son más severos, se descompensa o puede haber descompensación funcional cardíaca, descompensación digestiva, y las medidas de manejo también, pues de acuerdo a la etapa, se van ajustando. En las primeras etapas, principalmente el manejo es el de la patología de base, si la tenemos identificada, y conforme va avanzando el estadio funcional y van perdiendo función, ir corrigiendo las alteraciones que aparecen, anemia, edema, hipertensión, etcétera, y prepararlos para el tratamiento sustitutivo. Las medidas preventivas o protectoras son más útiles en las primeras etapas, como aquí podemos ver, y ya en las etapas avanzadas, estadio 4, estadio 5, pues ya lo que tenemos que preparar es las medidas de tratamiento sustitutivo que va a recibir nuestro paciente. Aquí, para enfatizar
la importancia que tienen la albuminuria, la cual tenemos en este eje, y el estadio de filtrado glomerular para el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica. Albuminuria en rango normal, aquí está determinada 30 miligramos de albúmina por gramo de creatinina, con estadio 1 o estadio 2, prácticamente el riesgo de progresión es bajo, pero si ya la proteinuria está entre 30 y 300 miligramos, vemos que el riesgo aumenta, es un riesgo moderado, aunque esté en estadio 1 o 2, pero conforme va aumentando el estadio, va siendo mayor el estadio de enfermedad renal crónica, pues es más alto el riesgo de progresión renal. Y si la proteinuria es por arriba de 300 miligramos por gramo de creatinina en la muestra de orina, pues ya el riesgo es elevado y muy elevado si el paciente tiene menor filtrado glomerular. O sea, menor filtrado glomerular, más riesgo, a mayor albuminuria también más riesgo, y esto implica que tenemos que tener estrecha vigilancia sobre nuestros pacientes. Algunos datos ya antiguos del hospital, por ejemplo, este grupo de pacientes que se siguió con el doctor Treviño en los años 90, pacientes seguidos durante 10 años, como les decía, glomerulopatías primarias, prácticamente eran los pacientes que veíamos en aquel entonces, y aquí nada más es para mostrar la evolución clínica y bioquímica, sobre todo tratando de controlar parámetros, principalmente presión arterial, proteinuria, etcétera. Los pacientes, la creatinina promedio de 1.6 al inicio y después de 10 años en promedio en 3.9, filtrados glomerulares de 51 más o menos 17, y al final de los 10 años 22 más o menos 7 mililitros minuto, con diferencia significativa obviamente por el número de años que pasaron. La proteinuria, prácticamente todos en rangos nefróticos severos al inicio, ya con el control a largo plazo por abajo de rangos nefróticos. Albúmina sérica, inicialmente baja, controlando la proteinuria, vigilando al paciente, pues se logra acercar a lo normal los valores, igual que el colesterol, a mayor proteinuria, mayor colesterol, se logra la reducción, al igual que de las presiones arteriales sistólicas y diastólicas, que no tienen significancia estadística, pero clínicamente sí hay, se refleja en la proteinuria y en la progresión el tener controlada la presión arterial durante este periodo de seguimiento. Vemos que a los 10 años pues, la máxima tasa de proteinuria es al inicio, y prácticamente desde el primer año de seguimiento la proteinuria va decayendo. Todos empezaron en un estadio 3 en general y terminaron en un estadio 4, casi 5 durante el seguimiento. Aquí tenemos el filtrado glomerular en mililitros minuto, que andaba por abajo de los 30 mililitros minuto al finalizar el seguimiento en este grupo de pacientes. ¿Qué importancia tiene el control precisamente de los pacientes? Pues el riesgo de que la enfermedad progrese, pero además de que progrese la mortalidad. Aquí tenemos tasas de mortalidad de diferentes pacientes, reportado por Torres Toledano, que lo obtiene también de otro trabajo, y vemos que de los países con más alta tasa de mortalidad en enfermedad renal crónica avanzada, pues se encuentran México, las Islas Fiji, y de las más bajas, China. Y no es tanto por la capacidad o la mala calidad de los nefrólogos, sino por el tipo de enfermedad que, como ya vimos ahora, son principalmente diabetes, nefropatía diabética e hipertensión, que aumentan la mortalidad y la severidad de todos los síntomas acompañantes. Entonces, la epidemia de alimentos ultraprocesados, hipercalóricos, pues ha llevado a un incremento precisamente de las enfermedades renales, enfermedades que antes raramente veíamos, como la enfermedad renal relacionada con la obesidad, que provoca esclerosis glomerular, por lo menos, entre otras cosas, y que tiene varias vías de lesión por los lípidos mismos. Pues la enfermedad
produce generación excesiva de leptina y disminuye las adipocinas, y esto genera inflamación. La leptina estimula sistema renina-angiotensina, estimula insulina, estimula inflamación, y esto lleva a inflamación, daño renal, fibrosis, y por otra vía también, aparte de la metabólica por las grasas, bueno, estimula el sistema renina-angiotensina, por otra vía que es la vía de la insulina, pues también se genera retención de sodio, estimula a nivel tubular la reabsorción de sodio, lo cual lleva a mayor volumen intravascular, hipertensión y más daño renal. Entonces son múltiples las vías en el obeso, vías hemodinámicas también pueden llevar a elevación de la presión, etcétera, y daño en el paciente con obesidad. Cada vez yo creo que son más los casos que vemos de pacientes jóvenes con enfermedad renal crónica en el que el único factor evidente es la presencia de obesidad, obesidad severa. Y aquí tenemos cómo los factores de riesgo para la enfermedad renal crónica se pueden ir sumando para producir el mayor deterioro de la función renal. Por ejemplo, un paciente con daño cardiovascular, hipertenso, por ejemplo, enfermedad cardiovascular, pues la hipertensión aumenta, obviamente es presión arterial elevada que lleva aumento de la presión capilar glomerular, del filtrado o del filtrado por nefrona individual, y también estos pacientes pueden tener factores de hiperfiltración como diabetes mellitus descompensada, obesidad, que ya vimos aquí anteriormente, algunos de los mecanismos, pueden tener anemia, embarazo, etcétera. Todos estos son factores que producen un estado hiperdinamico y pueden, si hay daño renal previo, elevar más la presión arterial, generar más hipertensión intraglomerular y llevar a daño glomerular, inflamación, y se hace el círculo vicioso de provocar fibrosis intersticial, esclerosis focal y segmentaria, aumentan angiotensina, etcétera, y provocan mayor daño renal. El paciente, por ejemplo, que nació de bajo peso o que por algún motivo tiene menos nefronas al nacer, pretérmino, bajo peso, etcétera, pues también tiene un estado de hiperfiltración que genera todas esas alteraciones. O si perdió nefronas por edad, por un proceso renal agudo que destruyó nefronas, las residuales pues también son una masa funcional menor que va a generar todas estas alteraciones en el manejo de sodio, el manejo de la presión arterial, y que se van a sumar para hacer un círculo vicioso y provocar mayor daño renal. La dieta es el factor prioritario, creo que es algo de lo que nos acusan a los nefrólogos desde siempre, el cuidar o el tratar de controlar, pero definitivamente es importantísimo el factor nutricional, ya que, como vemos aquí, la intervención nutricional en la progresión de la enfermedad renal crónica, pues al reducir la carga proteica, se reduce la vasodilatación de la arteriola aferente, baja la presión intracapilar y todas las alteraciones que acompañan a la presión arterial glomerular alta, que favorecen esclerosis, etcétera. También al restringir la carga de sodio en la dieta, pues se reduce la presión hidrostática y también la hiperfiltración. Al principio, incluso cuando reducimos estas, pues cae un poquito el filtrado, porque muchas veces está hiperfiltrando el paciente, pero a largo plazo el filtrado se mantiene mucho mejor que si no hicimos estas intervenciones, y estas intervenciones se mimetizan y se incrementan con el uso del tratamiento farmacológico, cosa que se va a revisar más a fondo en la siguiente presentación con la doctora Pasos, pero definitivamente el restringir adecuadamente la carga proteica, la carga de sodio, pues ayuda a enlentecer la progresión del daño renal crónico. Aquí tenemos algunos datos simplemente para recordar el estudio MDRD del doctor Saulo Clark, que todos en los 90 esperábamos con ansia para confirmar que la dieta era mágica o era muy útil para controlar la presión, y de manera inicial
en el 94, en el primer reporte, se encontró que en pacientes con enfermedad crónica moderada, la dieta baja en proteínas, que era de 0.58, prácticamente 0.6 gramos de proteína por kilo por día, influye de manera marginal en prevenir la disminución de la función renal y en relación con una dieta usual en proteínas, que era una dieta hiperproteica de 1.3. Entonces, en este primer estudio no encontraron así de primera intención el efecto intenso del manejo dietético, incluso entre pacientes con enfermedad crónica avanzada, de 24 mililitros minuto para abajo, la dieta muy baja en proteínas, que era una dieta de 0.3 gramos prácticamente por kilogramo de peso, suplementada con cetoanálogos. En ese primer estudio no se pudo encontrar una utilidad de su uso y de su beneficio. Pero también había cosas, una cosa es la dieta prescrita y otra la dieta que el paciente ingirió. Y cuando se hizo un reanálisis de este estudio, se encontró que los pacientes que tenían prescritas dietas de 40 estaban consumiendo 50 o 60 gramos y al analizar la ingesta real de los pacientes a través del cálculo con urea urinaria, calculando su tasa de catabolismo proteico, pues se encontró que los que sí llevaron la dieta sí presentaron un beneficio, y esto fue en el análisis secundario del RMD del doctor Libby. Encontró una fuerte correlación entre la ingesta de proteínas y la tasa de reducción de la función renal. Los que comían más proteínas perdían la función más rápidamente. También menor sintomatología al final del estudio. Y los suplementos de cetoanálogos por sí mismos no influyeron en el retardo de la progresión renal, sino la restricción proteica. Ahorita vamos a ver un poquito más a fondo esto, pero lo que sí es evidente que una reducción de la ingesta proteica de hasta 0.2 gramos por kilogramo por día, en base a lo que comían al principio, el reducir 0.2 gramos, pues reduce la caída de la función renal en 1.15 mililitros minuto por año. Entonces hace más lenta. Parece poco, pero al final de cuentas esta caída en pacientes con patología renal avanzada equivale al 29% de la pérdida de la función renal y prolonga hasta un 49% el tiempo de inicio de la diálisis. Entonces, por poco que parezca, la restricción proteica definitivamente es útil. Y encontraron que pacientes con filtrado de menos de 25, pues recomendaban dietas de 0.6 gramos de proteínas por kilogramo por día. Hay veces que se tiene que restringir más las proteínas, y con el uso de los cetoanálogos vamos a ver que se pueden restringir más. Si yo restringo las proteínas por debajo de 0.5, 0.6, aparece un déficit de aminoácidos esenciales. Se puede solucionar con una dieta baja en proteína selectiva, casi pura proteína animal, pero es muy difícil de llevar, muy cara, entonces no resulta práctico. Lo que llamaban la dieta sueca, que les daban aminoácidos esenciales, además de la dieta baja en proteínas, o suplementar con alfa-cetoanálogos la dieta. Si lo hacemos mal, nosotros al querer controlar al paciente podemos deteriorarlo, entonces es importante hacerlo y hacerlo con bases, saber cómo lo podemos hacer. Por ejemplo, si utilizamos alfa-cetoanálogos, esos tienen ventaja sobre los aminoácidos esenciales, ya que reducen la carga de nitrógeno. El cetoanálogo es un aminoácido sin el nitrógeno, sin el grupo amino, y por lo tanto es menos carga de nitrógeno. También se ha visto que los cetoácidos no estimulan la hiperfiltración, no es a través de la fracción cetónica por la que se estimula la filtración, entonces hay menos hiperfiltración si damos cetoanálogos más la proteína. Y se reduce la hiperfosfatemia porque estamos dando dietas muy bajas en proteínas, y además cada capsulita de cetoanálogos trae 50 miligramos de calcio, y un paciente con 70 kilos tiene que tomar 14 cápsulas de calcio, que ya son casi 700, 800 miligramos de calcio extra, que pues ayuda a adherirse al fósforo y a reducir la hiperfosfatemia, y por lo tanto también mejora el hiperparatiroidismo secundario al estar dando menos proteínas y menos fósforo a nuestro paciente. Aquí tenemos los datos
de Schmidt-Mecker, en el que vemos precisamente que a largo plazo, en el 86, cuando suplementas una dieta muy baja en proteínas con aminoácidos, la caída de la filtración, aquí medida por recíproca de la creatinina, es más rápida que cuando suplementas con cetoanálogos esta misma dieta de 0.4 gramos de proteínas. Entonces, definitivamente, sí se encuentra ese beneficio. Un aminoácido esencial se puede convertir en el cetoanálogo esencial, un aminoácido no esencial se puede convertir en el cetoanálogo no esencial por transaminación y tiene doble flecha esta vía. El cetoanálogo se convierte en aminoácido y el aminoácido se convierte en cetoanálogo de acuerdo a las condiciones. Estos también son datos ya antiguos del 2002 en el hospital de un grupo pequeño de pacientes en un protocolo de dieta baja en proteínas de etiología glomerular, función entre el 30 y el 10%, que tuviese diuresis por lo menos de 1000 mililitros, buen control de la presión, no estar catabólicos y no tener factores que lo catabolizaran o deterioraran, y además que se adhirieran a la dieta. Y se vigiló precisamente la adhesión a la dieta a través del cálculo de su tasa de catabolismo proteico a través de la urea urinaria. La dieta indicaba muy baja en proteínas, era de 0.3 a 0.4 gramos de proteína por día, normocalórica, hiposódica moderada, 2 gramos de sodio al día, normal en potasio, libre en líquidos, y el suplemento de cetoanálogos, una tableta por cada 5 kilos de peso, dividida en 3 tomas. Y la dieta baja en proteínas era nada más de 0.6 gramos por kilo, las mismas calorías, hiposódica similar, igual en potasio y en líquidos. El paciente llevó 6 meses cada uno de los periodos y después regresó al final a 6 meses con dieta de 0.6 gramos de proteína. Son pocos pacientes, no teníamos el medicamento en el seguro, eran pacientes con obtención de los cetoanálogos para el protocolo exclusivamente. La promedio de edad, pacientes jóvenes con glomerulopatía, 37.8 años de edad. La presión media sin diferencias significativas en los 3 grupos. La caída de la filtración, 0.36 mililitros minuto por mes en el periodo, los 6 meses que tomaron cetoanálogos, mientras que los 6 meses que no tomaron cetoanálogos, al principio y al final eran con tendencia a ser más elevados, aunque no significativos, pues un grupo pequeño de pacientes, un seguimiento en total de 1 año y medio, pero no se muestra obviamente significancia estadística, aunque sí una tendencia a menor pérdida del filtrado glomerular en relación al tiempo. Redujeron valores de colesterol, aquí sí significativamente, el periodo con cetoanálogos, una reducción significativa de los valores de colesterol, ahorita vamos a ver menos proteinuria, etcétera. Calcio también mejoró, y en los periodos en los que antes de cetoanálogos y después de cetoanálogos volvió a bajar el calcio sérico. Fósforo mejoró también durante los 6 meses que tomaron cetoanálogos, y los niveles de hormona paratiroidea también significativamente disminuyeron durante esta etapa de 6 meses. Aquí tenemos nada más para ver rápidamente los valores de urea que pasaban en promedio. Esos 6 meses de cetoanálogos eran de 65 miligramos por ciento a valores de 90 al inicio, y volvieron a subir a valores de 90 miligramos decilitro de urea durante el tiempo que no tomaron alfa-cetoanálogos, sin significancia estadística, pero se ve la velocidad de las caídas de la filtración glomerular antes del cetoanálogo, los 6 meses de cetoanálogo, y los otros 6 meses después que llevaron dieta de 0.6 sin cetoanálogo. La proteinuria, al estimular menos la dilatación arteriolar con una dieta muy baja en proteínas, se redujo drásticamente a promedios de 1.6 gramos, y esta estaba por arriba de los 2.5 en las etapas en las que el paciente tuvo dieta baja en proteínas, pero no con cetoanálogos. Y la albúmina sérica, que a nosotros nos interesa mucho, pues el estado nutricional del paciente, prácticamente
3.9 gramos de promedio durante el tiempo que el paciente tomó cetonálogos y bajaba a valores después 3.5, 3.6 cuando estuvo 6 meses sin suplementación de cetonálogo, ya que precisamente es lo que se ha encontrado. El cetonálogo pues se convierte en aminoácido al interior del paciente, si lo tenemos bien controlado, si no está acidótico, etcétera, y pues da la proteína que le estamos quitando en la dieta. Obviamente el paciente tiene que ser un paciente que lleve la dieta adecuadamente. Vamos por último ya a hablar de la catástrofe de los alimentos los alimentos chatarra o los alimentos que ya han sido pues, acusados de provocar la epidemia de enfermedad renal. Y aquí tenemos datos en México, cuando en 2010 se tenía una población de 120 millones de personas y se consideraba que los diabéticos eran alrededor de 14 millones. Aquí está ya con enfermedad renal, 6.2 millones de pacientes que están en las etapas 1, 2 y 3, 3 millones en etapa 1, 1.700.000 en etapa 2 y menos pacientes en etapa 3. Y los de etapa 4 y 5 son un número mucho más pequeño. Se estimaba para el 2015 que fueran a ser 124.000 pacientes. La mortalidad es muy alta, pocos llegan hasta acá. Y pues todo relacionado precisamente con el daño que provoca la diabetes. Aquí tenemos lo que pasa en el túbulo con la glucosa, los receptores. Esto se va a ver más a fondo en la siguiente presentación. Un paciente con 90 miligramos prácticamente se le absorbe toda la glucosa con los receptores de cotransportador de sodio glucosa 2 y 1 el 10% aquí, y cuando sube la glucosa a valores de 20 mimolas, que es 190, 360 de glucosa, pues se pierde más glucosa en la orina. Después, si damos nosotros estos bloqueadores de los receptores, evitamos que se absorba esa glucosa y también evitamos que se absorba el sodio que va junto con la glucosa y que nos provoca hipertensión, y pues si va más glucosa, que la hiperglucemia siga presente. Esos bloqueadores de los receptores son de importancia, se va a hablar más a fondo de ellos en adelante, solo aquí para mostrar que farmacológicamente regular el sistema renina-angiotensina a través de inhibidores de renina, inhibidores de la ECA, bloqueadores de receptores de angiotensina resulta útil, y también estos nuevos fármacos hipoglucemiantes que nos evitan la hipertensión arterial. Esta parte, ya para terminar, es la que corresponde a esta presentación, que es el control de los factores de daño renal, tener al paciente controlado de la presión, controlado metabólicamente, etcétera, y farmacológicamente, que es la siguiente plática, se va a poder hablar de los diferentes aspectos de manejo en enfermedad renal crónica para evitar la progresión. Y pues agradeciendo su atención y sabiendo de la importancia del control de la enfermedad renal, su diagnóstico, su clasificación y su atención para controlar la epidemia que actualmente tenemos de daño renal y sobre todo por enfermedades secundarias. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Jesús Romero López. Una plática muy interesante. Ha abordado los principales problemas de enfermedad renal crónica. Te agradecemos tu participación.